el espíritu de Pablo, había una visión que la palabra que él estaba escribiendo traspasaría no solamente las puertas de la cárcel, sino que las cartas que él estaba escribiendo iba a traspasar de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Por eso las cartas que leemos de Pablo, ahora hasta en las montañas hay Biblias donde aparecen las cartas del apóstol Pablo que hablan de la gracia del Eterno. Porque lo que Dios hace no es para que se quede en un momento de la historia. Lo que Dios hace es para que trascienda. Nos hemos venido para este coliseo con todo y que muchos han argumentado y que no han estado de acuerdo conmigo, pero nos hemos venido para aquí porque la voluntad de Dios es que trascendamos, que no vivamos en lo mismo, Dios siempre quiere trascender y tocar nuevas generaciones. Dios siempre quiere trascender. Levanta tu mano. Dios siempre quiere trascender y levantar generación tras generación. Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Quiero hablar de lo que es caminar en la gracia. Diga conmigo, caminando en la gracia. El tema de la gracia no debe ser olvidado por los predicadores. Y con mucha más razón cuando nos damos cuenta que estamos en la recta final de la iglesia y en la recta final del cumplimiento de todas las profecías. Todas las profecías se van a cumplir. Mire, aunque usted no crea que los terremotos fueron profetizados por Jesús, ellos fueron profetizados. Que las tempestades, las hambres, las guerras fueron profetizadas. Eso se va a cumplir sí o sí. Entonces, todo apunta a que habrá un final. El que crea que no va a haber un final, deberá estudiar la Biblia porque habrá un final. Así como tu vida, físicamente hablando, tiene un final, así las profecías del Eterno tendrán un final y nos aproximamos cada día a ese final. Yo no sé por qué la iglesia vive como que si Cristo no va a venir por ella. Pero desde el antiguo pacto ya los profetas hablaban de la gracia que vendría. ¿Y sabe a qué gracia se referían? Se referían a Cristo, el portador de la gracia, el que traía la gracia. Y al principio de esta era cristiana se estableció la gracia, el vivir bajo la gracia, donde Cristo recibe en su cuerpo, acumula en su cuerpo todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley cayó en Jesús. Él lo cargó, porque el hombre era incapaz de cargar con el peso de la ley. El hombre era incapaz. La Biblia dice: no robarás, y el hombre robaba. No matarás, y el hombre mataba. No levantarás falso testimonio, y el hombre lo hacía. Por eso entonces Jesús vino y se puso sobre sus hombros ese peso pesado, esa carga pesada que se llama la ley. Por eso dice la Biblia que Él cumplió en su cuerpo todos los mandamientos.
Desde los tiempos pasados los profetas hablaron de esta gracia. El profeta Oseas escribió en Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión. ¿Quién la sanará? El Señor, diga el Señor. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pero esa frase está hablando el profeta Oseas muchos años antes de Cristo. Tal vez pongámosle 300, por decir algo, muchos años antes. Y dice: los amaré de pura gracia. Pura gracia es, si yo fuera Jesús, que no necesitas pagarme nada para yo darte la salvación. Que usted no tiene que hacer lo que hacían antes de irse de rodillas hasta cierto lugar para pagar una promesa para ser salva. Dice: los amaré de pura gracia. Pero ya voy a aclarar cómo es que funciona la gracia. Para todos los que están nuevos acá hoy, primera vez, les voy a aclarar cómo es que funciona la gracia. El Señor dijo: los amaré de pura gracia. Pero mucho tiempo atrás, es que la gracia no es nueva. La gracia no es nueva. Pero mucho tiempo atrás de la historia, en Génesis 39:21, dice que Dios le dio gracia a José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La gracia ya estaba operando en la antigüedad con profetas, con reyes, con personas escogidas por él, pero no era una gracia como una gracia abierta para todo mundo. A José le dio una gracia para que administrara y para que todo lo que hiciera le saliera bien. Le dio una gracia ante el jefe de la cárcel y lo puso en lugar de privilegio. Y usted sabe la historia, que le dio más gracia para que Faraón decidiera: José, tú vas a ser mi segundo. Le dio una gracia en el antiguo pacto para que José ¿sabe usted que en el antiguo pacto, allá en los tiempos pasados antiguos, un faraón era como un Donald Trump en este tiempo, con poder? Entonces le da gracia, pero voy a entrar más adelante, porque eso fue en el antiguo pacto, caminando sobre la gracia. Punto 1 aquí en mis notas: se debe caminar en la gracia, pero sin abusar de ella. ¿Cómo dije que se debe caminar en la gracia? ¿Oyeron bien? Sin abusar de ella. Porque muchos han abusado, y quizás yo también he abusado de la gracia. Creo que muchos de ustedes hemos abusado de la gracia. Abusar de la gracia es comerte el diezmo que es del Señor. Abusar de la gracia es: esta semana no voy a ir a la iglesia. De todas maneras, Cristo me ama. Abusar de la gracia es: me voy a apartar unos 3 meses a darme unas buenas vacaciones
porque ya tengo 10 años de estar asistiendo día domingo, jueves a la iglesia y yo quiero descansar. Abusar de la gracia es que Dios te pida algo y tú respondas con otra cosa. La palabra gracia en el griego es la palabra charis. Diga conmigo charis, para que el que esté ahí se despierte. Diga charis. Esta palabra significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, wow, se lo voy a explicar. Wow, me gusta. Gracia en la palabra charis en el griego significa la influencia divina en mi corazón. Wow, ¿cuántos quieren que Dios haga influencia en su corazón? La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. ¿A dónde Dios habla? Dios habla al corazón. Esta palabra charis significa la influencia que hace Dios, que es gracia, en el corazón y su reflejo en la vida. Es aquí donde quiero yo enfatizar. Si Dios hace influencia en tu corazón, si Dios está influenciando tu corazón, tú vas a tener que irradiar esa influencia que Dios está haciendo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Sí o no? No a una, no a dos, como algunos piensan. Algunos dicen: esta novia es la mujer que Dios me va a dar, me va a dar como esposa. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, por esta bella mujer que va a ser mi esposa. Y eso de pronto no es cierto. Están siendo guiados por sus impulsos de la carne y emocionales. Y de pronto yo le he dicho a personas varias veces, algunas veces, a varias gente: mira, le digo, no te cases con esa mujer, porque yo tengo discernimiento. No te cases con ese hombre, porque no te va a dar mucho tiempo tu ministerio, tu matrimonio no va a durar mucho. Ay, pero es que viera cómo lo amo. Y yo siento paz en mi corazón cuando Él está conmigo. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Será que las caricias producen paz? La gracia que está dentro de nosotros significa la influencia de Dios sobre nosotros y su reflejo en la vida. Porque si yo tengo la gracia de Dios, óigame, donde quiera yo seré bien recibido. Si yo tengo la gracia de Dios, donde quiera yo voy a ser querido. Si yo tengo la gracia de Dios, puertas se me van a abrir, porque es la influencia de Él en mí, es la influencia de Él en tu vida. Y entonces donde tú vayas, vas a prosperar, vas a prosperar, vas a ser bendecido. Pero también la gracia significa aprobación. Diga conmigo, aprobación. Hable para que el diablo lo sepa. Diga, también significa aprobación. ¿Qué quiere decir con eso? Que
que cuando la gracia te visita, el Eterno te aprueba. Eres aprobado por Él. Y una vez aprobado por Él, eres un hijo. Aprobado por Él, Él te va a llevar siempre, no al fracaso, no a la derrota. Él te va a llevar al triunfo, al éxito, a la victoria. Dios nunca llama a alguien para meterlo en un fracaso. Sí, nos mete en prueba, nos pone en prueba, que es otra cosa. Pero la prueba no es para fracasar al hombre. ¿Sabe para qué sirve la prueba? Para que una vez que el hombre haya resistido la prueba, el Señor mismo se encargue de elevarlo y de dimensionarlo. ¿Escucharon el mensaje anterior que prediqué acerca de aquella mujer que insistió: Señor, ayúdame con mi hija que está grave y atormentada? Que el Señor la llevó en procesos y que la fe del grano de mostaza de esa mujer la llevó a que Jesús dijera: mujer, grande es tu fe. Eso es lo que hace la gracia cuando Dios está operando en tu vida. La gracia te dimensiona. La gracia te dimensiona. Jesús dimensionó a esa mujer cuando le dijo: grande es tu fe. Escuchen esto que les voy a contar. Escuchen esto. Estoy escuchando a un apóstol en la conferencia del Congreso el sábado pasado allá en España. Y dice, Dios lo usa en visiones. Dice: veo a unas personas con unos ojitos como dijo, rajados, dijo. Yo diría ojitos achinados, pero él dijo rajados. De esos ojitos que andan así alargados, que usted cree que están cerrados, pero no están cerrados. Y yo decía dentro de mí: ojalá que no me esté profetizando que voy a ir a Asia, porque ahí sí yo no sé qué va a pasar. Y veo a esa gente y me parece que es que usted va a ir por allá. Le digo: yo no quiero. Pero hay algo. Cuando la gracia está metida en nosotros, Él te da las fuerzas para resistir. Y aún aquellas cosas que no te gustan, Él te da la fuerza para resistirlas. Si Él me dice que vaya a Asia, pero que Él me va a fortalecer, yo lo haré. Yo lo haré. Porque vamos a levantar iglesias en todo el mundo. Los abusos de la gracia a mucha gente la han conducido a los extremos. Porque la gracia no es para que tú abuses de ella. Todo tiene su límite. Todo me es lícito, pero no todo conviene. La gracia no es para que tú abuses y hagas lo que quieras. Desde el momento que viniste a Cristo, ya no podrás hacer lo que tú quieras. Tienes que tener alguien que te mida tu forma de vivir, y eso lo hace el Espíritu Santo con su palabra. La gente quiere ser cristiana, pero no quiere quien lo mida. No quiere usar el termómetro de Dios, el termómetro que es su palabra, para que mida tu conducta. Y cuando tú te equivoques, no hagas como aquella gente soberbia, que cuando uno les dice te equivocaste, y ellos dicen: yo no me he equivocado, yo tengo la razón.
Esa gente que siempre tiene la razón, son personas que han desechado la gracia, que no están tomando la gracia en serio, sino que hacen lo que quieren. Y un hombre y una mujer de Dios que hace lo que quiere, no está caminando bajo la gracia, está haciendo abuso de la gracia. Porque cuando Dios le diga a Sadid, yo quiero que me levantes una iglesia juntamente con tu papá espiritual, quiero que levantemos una iglesia, pero que luego me dijera Sadid, pero fíjese que es que yo no tengo tiempo, pero fíjese que es que mire, vamos a esperar un tiempo que yo arregle algunos problemas de la familia, que yo, y mire, y de pronto Dios quiere levantarlo como un hombre, como un potencial, pero la gracia no fue escuchada. Solo es un ejemplo, porque yo sé que eso usted quiere. Aleluya. Quizás no termine con este mensaje. Se abusa de la gracia. ¿Y sabe qué? De los abusos de la gracia, présteme atención. De los abusos de la gracia han surgido todas las sectas que hay en el mundo. De los abusos de la gracia es que hoy tenemos sectas, muchas sectas en el mundo. ¿Sabe por qué? No, porque hay iglesias donde se predica. Vayamos a la iglesia el domingo, pero hagamos lo que queramos durante los demás días de la semana. Vayamos a la iglesia los domingos y tranquilo. Una vez yo escuché un extremo que me enardeció. La Biblia dice que el que se suicida no entra al reino de los cielos. Y en un velatorio, un pastor, un muchacho se había ahorcado e iba a la iglesia. Y el pastor llegó al servicio que se iba a hacer, y lo primero que dijo: damos gracias a Dios porque nuestro hermano está en su presencia. Eso es abuso de la gracia, porque la gracia no va a tolerar que alguien se quite la vida y vaya al cielo. No. Hay gente que dice: no, si la gracia nos va a proteger, la gracia nos va a proteger. Y de repente en un accidente, ¡pum!, un paro del corazón, ¡pum!, y la gracia no lo va a proteger por su forma de vida. La gracia opera con aquellos que tienen un estilo de vida que por lo menos tratan de tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de la palabra. Son abusos de la gracia los que llevan a las sectas, los que hacen nacer las sectas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pero le tengo una escritura para responder a eso. Romanos 5:1. Anótenlos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre era digno de muerte por su pecado, por su delito, por lo que haya hecho. La muerte era el destino del que pecaba. Pero un día que Rolando iba, el anciano Rolando iba, que en el camino desenfrenado de la vida, cuando le miro la cara, yo sé de dónde viene y porque él me lo ha dicho también. Pero un día él decide recibir a Cristo con todo su corazón. Y entonces, quítese ese saco. O aquel que es más grande, mire, aquel que es uno suma XXXXL. Entonces dijo Dios, lo voy a justificar con mi gracia. Y entonces, en vez de ir camino a la muerte, va camino a la vida, porque es justificado. Ha sido justificado por el Eterno. El Eterno lo justificó. Aleluya. La palabra Haris, gracia, ha hecho un efecto poderoso en su vida. Porque desde el momento que Él es, escuche, desde el momento que Él es justificado, a Él se le asigna un abogado defensor en el cielo. Y ese abogado defensor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y el hombre va a tener fallas, porque es hombre, pero va a caminar justificado. Va a caminar justificado. Justificado. Gracias. Lo voy a hacer repetir esto. Lo voy a hacer. Diga conmigo, gracia. En el griego es la palabra haris. Significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Levanta su mano y diga conmigo, yo declaro que hay una influencia divina, sobre mi corazón. Y esa influencia hace reflejar hacia afuera que yo soy un hijo de Dios, que pronto dentro de mí su gracia. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Escúcheme, la gracia la estableció Jesús a raíz de que Dios encontró no encontró en la tierra a nadie que fuese capaz de cumplir con la ley.
Por eso es que cuando usted quiere imponer los mandamientos a la gente, está haciendo a un lado la gracia. Ahora, el problema es que la gente se escuda en la gracia para no cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. Nosotros hemos tenido grandes problemas a lo largo del ministerio con personas que dicen que ellos no van a diezmar porque ellos viven bajo la gracia, que ellos no van a ayunar porque ellos viven bajo la gracia, que ellos no van a orar porque ellos viven bajo la gracia. Y no es cierto. Pero lo que pasó con la venida de la gracia a la tierra es que Dios no encontró a un tan solo hombre que le cumpliera con los mandamientos establecidos. Entonces, como Él quiere salvar, Él no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. ¿Sabe? Te voy a explicar esto. Él no quiere la muerte del que muere. Todos nosotros tenemos que morir físicamente, pero hay otra muerte que se llama la muerte espiritual, la separación del ser humano por toda la eternidad. Esas son los dos tipos de muerte. Por eso Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere. No, si la vida aquí es simple, 70 años, 80 y te vas. Es la primera faceta de tu vida. Pero la segunda faceta de tu vida es cuando mueres en lo físico. Mueres en lo físico para pasar a la muerte espiritual. ¿Cuántos saborean la palabra esta mañana? Dios trajo la ley por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. ¿Cuántos están alegres? Juan 1:17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repita conmigo ese versículo. Pues la ley, no los oigo a todos. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Ahora grite con más fuerza. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segundo punto para ir cerrando. La gracia es un principio que debe ser revelado. La gracia es un principio que debe ser revelado. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Porque Pablo recibió la gracia por revelación. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Pero por cuanto agradó a Dios, está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó ¿cómo fue llamado Pablo?
Levanten la mano y digan: por su gracia. No por la gracia de Pablo, sino por la gracia de Cristo. Verso 16. Verso 16. Revelar a Jesús, a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aleluya. Mire, mire, mire. Aquí es donde voy para cerrar. Había 12 apóstoles del Cordero. Uno se convirtió en traidor, Judas, porque siempre habrán traidores en la iglesia. Estos eran los apóstoles del Cordero. Pero allá en camino a Damasco, la historia de Hechos dice que Pablo iba con toda la determinación de encarcelar cristianos para que dejaran de predicar. Y en ese camino, quiero silencio por favor en las gradas, y en ese camino se le apareció Jesús. Se le apareció Jesús. No lo vio con sus ojos físicos, pero una luz le cegó la vista. Y oyó una voz. Y oyó una voz. Porque Cristo habla, iglesia. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo cayó al piso. Y en el piso Pablo le decía: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque si estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Y luego le dice Dios a otro hombre llamado Ananías. Le dice: Ananías, ve por la calle que se llama Derecha, y allí vas a encontrar un hombre llamado Saulo. Tú vas a orar por él para que le devuelva la vista, porque yo le enseñaré a él cuánto debe padecer por mí y por mi nombre. Y a él, voy a parafrasear, a él lo voy a levantar para que sea la luz de los gentiles. Pero mira lo que Pablo dice. Efesios 3:8. Esto está bueno. A mí me hace llorar esto. A mí me hace llorar porque yo tengo en mi espíritu la gracia. Dice Pablo, Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, que somos nosotros, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe por qué lloro? Porque este bosquejo yo lo inicié a elaborar el jueves, mientras salimos de aquella casa que el apóstol Pablo vivió por 2 años, los últimos 2 años de su vida. En esa casa me quebranté.
Porque en esa casa, amarrado en el cepo con cadenas, Pablo escribía cartas. Cartas que nosotros hoy leemos. Fueron escritas no en un escritorio, fueron escritas no en una oficina, sino en un cepo, una casa, en un sótano, con unas cadenas en sus piernas, en sus pies. Iba camino al aeropuerto con un romano, el taxista un romano, y el Espíritu me dice: aquí, en esta Roma, el apóstol Pablo escribió muchas cartas que hablan de la gracia. Yo casi llorando escribía. Y ahí inició este bosquejo en las calles de Roma. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey. Me sentí inspirado por lo que vi en la casa de Pablo, que comencé a escribir viajando por esas calles de Roma. Porque allí en esa casa alquilada, allí escribió las cartas a sus hijos espirituales, a Timoteo, a Tito, a Filimón. Ahí en esa casa alquilada, escribió muchas cartas. Mire esto. Quizás usted no me está poniendo atención porque no entiende el mensaje, pero mire esto. Aún los saludos de Pablo hacia sus hijos eran así: gracia y paz y misericordia. En los saludos de Pablo nunca faltaba la palabra gracia, porque este hombre fue lleno de la gracia de Dios. Cuando usted envía una carta o una nota a alguien, ¿qué es lo que usted escribe en el encabezamiento? Ahora el modernismo. ¿Qué es lo que usted escribe en el encabezamiento cuando usted manda una carta o una nota a alguien? Si yo, como apóstol de Jesús, que le quiero enseñar a usted, nosotros deberíamos escribir así una nota de saludo: que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con usted. En vez de poner esas cosas boberías que se ponen cuando se matan notas, usted debería mandar mensajes a la gente, mensajes que le elevan su autoestima, mensajes que lo bendicen. Miren, grábeselo: que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con usted. Voy a terminar. Recordando el momento que estuve en Roma, en la casa de Pablo, que era de Lucas,
que se le había cedido a Pablo. En aquella casa que data, escuche bien, aproximadamente de 1900 años. Observamos escrituras como estas. Segunda Timoteo capítulo 2 versos 9 y 10, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El espíritu de Pablo, había una visión que la palabra que él estaba escribiendo traspasaría no solamente las puertas de la cárcel, sino que las cartas que él estaba escribiendo iba a traspasar de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Por eso las cartas que leemos de Pablo, ahora hasta en las montañas hay Biblias donde aparecen las cartas del apóstol Pablo que hablan de la gracia del Eterno. Porque lo que Dios hace no es para que se quede en un momento de la historia. Lo que Dios hace es para que trascienda. Nos hemos venido para este coliseo con todo y que muchos han argumentado y que no han estado de acuerdo conmigo, pero nos hemos venido para aquí porque la voluntad de Dios es que trascendamos, que no vivamos en lo mismo, Dios siempre quiere trascender y tocar nuevas generaciones. Dios siempre quiere trascender. Levanta tu mano. Dios siempre quiere trascender y levantar generación tras generación. La palabra que él estaba escribiendo en su espíritu, Pablo estaba viendo más allá a un pueblo que él no conocía, a un pueblo que no se cruzaban por su mente, a un naciones que no existían, porque Honduras no existía. Cuando se escribió eso, Centroamérica quizás no existía. Pero ya Pablo había escrito: yo soy el apóstol de los gentiles. Yo estoy aquí encarcelado por amor a los gentiles, porque yo amo a los gentiles. Pablo decía: yo amo a los gentiles. Tú eres gentil, tú no eres israelita, tú eres gentil. Y escúchame esto. Pablo fue asignado a nosotros los gentiles. Pablo fue asignado a nosotros los gentiles. Por eso en mí estaba la inquietud de conocer la casa donde el apóstol Pablo, ya siendo un anciano, escribió las últimas de las cartas. Miren unas fotografías de donde estuvimos. Ahí donde estoy señalando con la mano es la escritura donde Pablo dice: pero la escritura no está presa. Es una casa viejísima. Dos años encarcelado sin salir, con un piso húmedo, paredes húmedas, con cadenas en sus pies. Estamos orando, pidiéndole perdón a Dios por la sangre de los mártires. Hay otro video, pero no lo voy a poner hoy.
Si usted puede, esas son las cadenas, mire. Esas son las cadenas que tuvo Pablo 2 años, sin quejarse, sin llorar, sin decir ¿por qué me pasa a mí esto? Hoy hablamos de sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento para la iglesia de este tiempo? ¿En qué has sufrido? ¿Has estado encarcelado por Cristo? ¿Te han corrido con piedras de un pueblo cuando vas a predicar? ¿Ah? ¿Te han dicho te voy a matar porque me andas predicando a Cristo? Digan no, digan no. No hemos sufrido, no hemos sufrido. El evangelio moderno no ha sufrido. Deberíamos darle gracias a Dios que si no predicamos la palabra es porque no queremos, que si no ganamos almas para Cristo es porque no lo queremos hacer. Pero Pablo en una cárcel no se dejó vencer. En una cárcel se dedicó a orar y a escribir las cartas que hoy nos sirven a nosotros. Deja de ser duro de corazón, deja de ser insensible, porque mira, te voy a contar algo más. Fuimos al Coliseo Romano. Enorme, esto es pequeño con lo que ya había. Desde que entré al tours que no iban a dar, comencé a sentir un dolor fuerte en mi pecho. Escúchame, un dolor en mi pecho, porque allí en ese coliseo se mataron miles de seres humanos. Y entre esos miles, algunos miles eran cristianos que se los arrojaban a los leones. Había un sótano, digamos que esta es la plataforma, la arena, pero abajo de la arena están unos pasillos. En un lado estaban fieras, en otro lado quizás gladiadores, porque las fieras fueron traídas desde África a Roma por Nerón para alegrar a la población y para ganar más adeptos a la población. Primero comenzó a poner a pelear animales para divertir las 50,000 personas que habían allí. Oiga bien, un coliseo para 50,000 personas. Pusieron los animales a pelear, pero aquello no fue suficiente, porque más después levantaron gladiadores a pelear con los animales. Pero aquello no fue suficiente, porque después perseguían a los cristianos y los encerraban allí. Los pasillos de ese sótano estaban separados por paredes, no por rejas. En esta reja estaban los cristianos, a las familias que le tocaban, porque era por turno. Escucha, escucha. A las familias que le tocaban, porque era por turno, los ponían acá. Pero acá había una reja donde estaban los leones hambrientos. Leones hambrientos que no habían comido durante una semana. Y toda la noche las familias cristianas acá escuchaban los rugidos de los leones. Y a ellos ya se les había dicho: mañana les toca a ustedes el turno. Agarraban su papá a su niñito y le decía: hijo, si a usted lo van a meter mañana a los leones,
Vamos a entrar todos allí. Pero no se preocupe, hijo, porque eso solo va a durar 1 minuto. El dolor suyo solo va a durar 1 minuto. Pero usted estará en los brazos del Maestro. Usted estará en la casa de Jesús, le decían. Cuando la familia entraban a la arena, ellos ya iban convencidos que iban a morir por Cristo y que aquello solamente iba a ser un dolor pasajero, porque al instante de aquella muerte ellos iban a estar en la presencia del Señor allá en la eternidad, disfrutando de una vida gloriosa. Y ellos no negaron su fe. No negaron su fe. Maán en redes sociales. Síganos en Instagram y Facebook, donde su vida será edificada a través de transmisiones en vivo de nuestros servicios, devocionales y palabras de aliento que serán de mucha bendición para usted, su familia y sus amigos. Búsquenos como Maán Casa Paterna. Tu casa.